Entrevista en UATV Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio dispuesto por UATV Noticias para conocer a los candidatos y candidatas a constituyentes en las próximas elecciones del 11 de abril. ¿Quiénes son los que van a finalmente redactar la nueva Carta Magna, nuestra nueva Constitución? Bueno, vamos a conversar hoy con Ana Yao. Ella es planificadora social, dirigente mapuche de la organización ADMAPO, ex consejera nacional ante la CONADI y hoy día es candidata constituyente por los escaños reservados para pueblos originarios. Ana, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Sí, bien. 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 Corriendo, pero estamos bien. Corriendo. Así es. Ana, ¿por qué partamos la intención? ¿Por qué usted quiere ser constituyente y participa entonces de esta campaña? Mira, la verdad es que es un poco difícil responder, pero te voy a responder desde el punto de vista del aspecto personal. Es un tema por mi convicción desde la crianza de mi familia, desde mi comunidad, desde mi LOF. Yo originariamente soy de Purén, de mi comunidad, y ahí siempre me recuerdo de mi abuelita. Mi abuelita, bueno, ya falleció hace muchos años. A los 110 años falleció, vestía así como yo ando, y siempre me llamaba la atención porque ella andaba vestida así, y cuando yo iba a la escuela me encontraba, hablaba en puro mapudungún, te digo. Entonces, cuando fui al colegio y me di cuenta de la discriminación que existía, estoy hablando de mi primer año de colegio, primer año básico, los años 70, y ahí me di cuenta de que existía esta discriminación y esta desigualdad social, y dentro de eso después entré al mundo dirigencial, bastante joven, incluso los fines de los años 70, acompañando a mi mamá en la comunidad, en el LOP. Y después busqué estudio a Angol, me fui a Angol, y en Angol viví mucho más fuerte la discriminación, salir de mi casa por primera vez, ir a la ciudad. Entonces ahí fue donde creo que empezó como ya a marcar, por no decir mi destino, este destino de la convicción, de la perseverancia, de buscar esta igualdad que siempre hemos soñado los mapuches. Igualdad que pudiera estar, ¿cierto?, en esta nueva Constitución. ¿Cómo visualiza un eventual reconocimiento constitucional a los pueblos originarios? Bueno, en ese mismo contexto yo creo que cuando yo empecé como dirigente mapuche en aquellos tiempos, los fines de a comienzos de los 80, dentro de eso empezamos a participar como organización ADMAPO, que hasta el día de hoy participo, y en eso hablábamos sobre el tema de la participación política, hablábamos sobre una nueva constitución, porque se supone que estábamos estamos hasta el día de hoy con una constitución del 80, una constitución antidemocrática, y en ese contexto mismo, cuando en esa facultad de poder que se dictara decreto de ley, incluso habían 2 decretos de ley contra nuestra, y ahí fue por producto de eso la firma del compromiso de Imperial el 89, que fui la única mujer que firmó el compromiso de Imperial en mi calidad de presidenta, siempre buscando esta participación política y este proceso político de la que hoy día estamos llegando. Y en ese sentido no podemos quedarnos fuera hoy día en este proceso. Este es un proceso que ha costado, un proceso que no ha sido fácil. Ustedes, los medios de comunicación, saben perfectamente que aquí, gracias al empujón, a la lucha que dieron los estudiantes el 18 de octubre del 2019, se lleva a hablar sobre esta nueva constitución política, y hoy día nosotros queremos colocarle el contenido plurinacional. Ana, consultarle con respecto a los escaños reservados, porque aquí hemos tenido candidatos por Distrito 22, Distrito 23, pero usted va por los escaños reservados. ¿Qué significa eso en términos, quiénes pueden votar por estos cupos? Bueno, los escaños reservados, usted sabe que no fue fácil. Estos espacios fue un tema que fue como un parto prematuro, por no decir, porque de acuerdo a la proporcionalidad no estamos en equidad, como podríamos decir. Somos 17 cupos que dan a nivel del país, y dentro de los 17 cupos son 7 para los mapuches, en la que tenemos que competir sobre 80 candidatos que hoy día existimos acá. Entonces, en ese mismo contexto, los escaños reservados son para los pueblos indígenas. Ahí tenemos herramientas internacionales, tenemos tratados, convenios internacionales. Por lo tanto, en ese contexto tampoco podemos decir que estamos contentos, porque aquí la élite política, la clase política,
el día 14 de noviembre nos dejó fuera de este tema, de los procesos, pero sin embargo hoy día han incorporado sus candidatos al intermedio de esto, asolapadamente como independientes, pero son representantes de los partidos políticos. Por lo tanto, aquí podemos decir de que quizás somos re pocos los verdaderos mapuches que vamos independientes por nuestras comunidades, por nuestros pueblos, a poder llegar a redactar esa Carta Magna, esa nueva constitución política plurinacional de este país. ¿Carta Magna en hoja en blanco o dejamos algunas bases de la Constitución vigente actualmente en Chile? No, una carta en blanco, eso fue lo que se luchó y eso fue lo que se peleó el 18 de octubre, se habló de una carta en blanco y esa carta en blanco, por eso hemos insistido de que los mapuches tenemos, los pueblos, los representantes de los pueblos originarios, tenemos que nosotros ir a redactar nuestro articulado de la que a nosotros nos conviene. Obviamente que tenemos que también incorporar la temática nacional de país, porque aquí realmente nosotros queremos un cambio de la constitución política, un cambio definitivo, que no sigamos con la constitución de ahora que hay, porque la constitución de ahora es contradictoria, porque por un lado te dice que el artículo 1 dice que nacemos libres, que tenemos derecho de poder ejercer nuestra libertad, pero sin embargo en el artículo 3 te habla de que este es un país unilateral y desde ahí ya te has equivocado, porque la ley indígena 19253 reconoce a 10 pueblos. Por lo tanto, aquí este es un país plurinacional, porque cada pueblo tenemos nuestra particularidad, tenemos nuestra propia cultura al interior, porque nosotros los mapuches no podemos representar a los Rapanui ni tampoco a los Aymara, y en ese contexto este es un país plurinacional y en los escaños reservados, hacia eso es lo que tenemos que nosotros ir a colocar, donde podamos definitivamente plantear nuestros derechos, ejercer nuestros derechos a la libre determinación, donde podamos ejercer nuestros derechos colectivos, donde podamos definitivamente dentro de los conceptos de los derechos colectivos está el derecho del agua, que la cual hoy día es una necesidad. Tiene que estar contemplado. Tiene que estar contemplado porque el derecho del agua es un bien para todos, un bien para mapuche y no mapuche, o sea, el agua es vida. Entonces cuando se habla, incluso a veces hemos escuchado de que dicen, vamos a hablar de la política del buen vivir, nosotros los mapuches le decimos el Ichofil Moñer, del buen vivir, pero del buen vivir en el amplio sentido de la palabra, desde el punto de vista, desde el concepto mapuche, desde el quimón mapuche, desde la fuerza. Esa es la razón de la cual nosotros hoy día queremos participar, pese a la situación que hoy día se está dando en este país, pero sin embargo creemos en este diálogo y creemos que tiene que quedar plasmado en la nueva Constitución lo que tiene que ver nuestros derechos territoriales, nuestra restitución de nuestros derechos territoriales, porque ese es el gran conflicto, el mal llamado conflicto en este país y especialmente en esta región, cuando esta región somos una región rica en lo que tiene que ver con recursos naturales, con todo lo que es biodiversidad. En ese contexto nosotros tenemos que estar presentes acá porque seamos capaces de poder ir a proponer política de cambio cambiar la estructura de este país, cambiar la mentalidad de este país, cambiar la sociedad para que pueda haber una sociedad de igualdad, una sociedad de equidad y una sociedad de justicia. Una nueva constitución donde el concepto de descentralización, regionalización, fortalecimiento de las regiones debe estar, porque hemos estado hablando de pueblos originarios, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el tema de las regiones? Mira, nosotros lo que queremos en esto es profundizar la democracia. Cuando hablamos de profundizar la democracia, precisamente la pregunta que tú me haces de las regiones, que para profundizar la democracia tenemos que descentralizar el poder. No puede estar centralizado el poder político, el poder económico, el poder social. Tenemos que darle autonomía a las regiones. Para eso tienen que participar no solamente las regiones, las comunas. Y hoy día cuando estamos hablando sobre este nuevo proceso político, esta nueva constitución política, hoy día lamentablemente nos cruza una situación a nivel mundial que es el tema de la pandemia, de la cual no podemos trabajar con nuestra gente, no podemos desde ahí formular la propuesta, formular la política que nosotros tenemos que llevar, sino que más bien dicho, tenemos que poder buscar alguna forma de llegar. Entonces, cuando estamos hablando de descentralizar, estamos hablando de lo local, los municipios
No puede haber un municipio centralizado desde Santiago y Santiago que esté determinando, al igual que una región que esté determinando. Por eso todos los programas y todas las políticas que han traído los diferentes gobiernos, en este caso en esta región, han fracasado por el tema de la centralización, porque allá se ve desde Santiago y no se ve las particularidades que tenemos acá. Entonces la nueva constitución política tiene que darle poder a las regiones, tiene que darle poder a las localidades, tiene que darle poder a las juntas de vecinos, tiene que darle poder a las comunidades. En ese contexto nosotros queremos esta nueva constitución política plurinacional. Perfecto. Ana, consultarte con respecto a la participación de las mujeres también, más allá de los pueblos originarios, que sin duda es importante, aun cuando los escaños, los cupos, dices tú, no fueron lo suficiente. La participación de las mujeres en la redacción de esta nueva Carta Magna, ¿cómo la evalúas? A mí me parece muy bien, porque el hecho de que hoy día veamos, en el caso de escaños reservados, me imagino, no he visto en la otra candidatura constituyente como tal, pero el escaño reservado estuve viendo que podríamos hablar casi el 60 o el 70% candidatas mujeres, o sea, estamos sobre los candidatos hombres, y eso significa una participación, una inquietud de las mujeres, y me parece muy bien que nosotras seamos las que estemos participando en estos procesos, porque nosotras somos las que estamos prácticamente, no solamente en la vida política cotidiana, en la calle o en las comunidades, sino que también somos las que estamos en la vida cotidiana en nuestras casas, sabemos las necesidades, sabemos el problema de la salud, sabemos el problema de la educación, o sea, no estoy diciendo que los hombres no sepan, pero también sabemos. Entonces, en ese sentido me parece muy importante que ojalá lleguemos a una gran cantidad de mujeres y que seamos las mujeres la primera vez en la historia que quedemos algún día plasmados que fuimos capaces de redactar la nueva constitución política plurinacional. Así que a mí me parece muy bien, ojalá que sigan participando y podamos seguir descentralizando este país, este poder. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos hoy. Gracias. Conversábamos entonces con Ana Yao, ella es candidata constituyente por los escaños reservados para pueblos originarios. Recuerde que vamos a estar todas las semanas mostrando distintos entrevistados, candidatos y candidatas, por supuesto, a la redacción, ¿cierto?, de la nueva Carta Magna, la nueva Constitución para nuestro país. Que tengan una excelente jornada.